¿Viste naves alienígenas? Sí, sumérgete en el enigmático mundo donde la ciencia se encuentra con lo inexplicable. Ha habido mucha desinformación. Si no sabe lo que pasa, quizá le interese averiguarlo. Bob Lazar, un nombre sinónimo de Área 51 y tecnología alienígena, catapultó el misterioso elemento 115 a la conciencia pública. Corrió en elemento 115, y no hay pruebas de que esto ocurra de forma natural en ningún lugar de la Tierra. Pero, ¿era un heraldo de verdades ocultas o un tejedor de cuentos fantásticos? Desentrañemos la historia. Bob Lazar, el hombre que se lo dijo al mundo. A finales de la década de 1980, surgió una figura que se convertiría en una de las más controvertidas e intrigantes en el ámbito de la ufología y la tecnología extraterrestre. Bob Lazar afirmó haber trabajado en ingeniería inversa de naves extraterrestres en un lugar secreto cerca del Área 51, conocido como S4. Sus afirmaciones, en particular sobre la existencia y el uso del elemento 115, Moscovium, como fuente de energía para estas embarcaciones, han suscitado debates, escepticismo y fascinación durante décadas. Bob Lazar no era un nombre conocido hasta noviembre de 1989, cuando apareció en una entrevista televisada con el periodista de investigación George Knapp en las noticias locales de Las Vegas. Ocultando inicialmente su identidad, Lazar detalló su supuesto trabajo con el gobierno de Estados Unidos sobre tecnología extraterrestre. Sus antecedentes eran tan misteriosos como sus afirmaciones. Lazar afirmó ser licenciado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, y el Instituto Tecnológico de California, Caltech, aunque no hay registros que respalden estas afirmaciones. Según Lazar, su función en el S4 consiste en estudiar una nave extraterrestre para comprender su sistema de propulsión. Este sistema, afirmó, estaba alimentado por un reactor de antimateria que utilizaba el elemento 115, que en aquel momento no había sido sintetizado ni reconocido oficialmente por la comunidad científica. Lazar describió el elemento como la fuente de combustible que permitía crear un campo gravitatorio, permitiendo a la nave volar y recorrer grandes distancias por el espacio a velocidades increíbles. Las afirmaciones de Lazar pusieron en el candelero el entonces teórico elemento 115, más tarde bautizado Moscovium en 2016. Los científicos habían predicho la existencia del elemento 115, pero no fue sintetizado hasta 2003 por un equipo de científicos rusos y estadounidenses. Aunque las propiedades de Moscovium no coincidían exactamente con las descripciones de Lazar, sobre todo, su inestabilidad y su corta vida media, la mera existencia del elemento añadía una capa de intriga a sus afirmaciones. Los críticos de Lazar señalan la falta de pruebas verificables de su educación y empleo en S4, junto a la inverosimilitud técnica de sus afirmaciones. La ausencia de isótopos estables conocidos públicamente del elemento 115, que pudieran funcionar como se describe en el sistema de propulsión alienígena de Lazar, pone en duda la viabilidad de su historia. Además, las descripciones de Lazar sobre la nave alienígena y su funcionamiento han sido criticadas por su falta de coherencia con las leyes físicas conocidas. A pesar del escepticismo, la historia de Lazar ha tenido una importante repercusión en la cultura popular y en los ovnis. Comunidad. Algunos lo consideran un delator que sacó a la luz uno de los secretos más celosamente guardados del gobierno. Sus entrevistas se han visto millones de veces en Internet y ha aparecido en documentales, libros y conferencias sobre tecnología alienígena y secretismo gubernamental. En la actualidad, Bob Lazar sigue siendo una figura polarizadora. Para algunos, es una figura valiente que llamó la atención del mundo sobre las posibilidades de las tecnologías extraterrestres avanzadas y la existencia de ovnis. Para otros, es un inventor que se aprovechó del apetito del público por lo desconocido. Independientemente de la postura de cada cual, es innegable que la narrativa de Lazar ha contribuido al discurso sobre la vida y la tecnología extraterrestres, superando los límites de lo que creemos posible y desafiándonos a cuestionar los confines conocidos de la ciencia y la tecnología. Elemento 115, unum pensum a Moscovium. El elemento 115, conocido como Moscovio, se embarcó en un viaje extraordinario desde la especulación teórica hasta un asiento definido en la gran asamblea de la tabla periódica. Este viaje no solo puso de relieve la meticulosa búsqueda en el ámbito de la investigación científica, pero también destacó las profundas implicaciones que tales descubrimientos tienen para nuestra comprensión del universo y las posibles tecnologías del futuro. La historia de Moscovium comienza en el complejo mundo de la química y la física teóricas. Antes de su descubrimiento, los científicos predijeron hace tiempo la existencia del elemento 115 basándose en la ley periódica y la estructura de la tabla periódica. Los modelos teóricos sugerían que pertenecía al grupo de elementos conocidos como superpesados, en la isla de la estabilidad.
término utilizado para describir una región de la tabla periódica en la que los elementos superpesados pueden presentar vidas medias relativamente más largas debido a configuraciones nucleares específicas. La carrera por sintetizar el elemento 115 no era solo una búsqueda de curiosidad científica, sino también un testimonio del ingenio humano y la colaboración. Fue a principios de la década de 2000 cuando los investigadores del Instituto Conjunto de Investigación Nuclear de Dubna, Rusia, en colaboración con el Laboratorio Nacional Lawrence Livermore de Estados Unidos, anuncia la síntesis de un Impentium, nombre provisional de la IUPAC, para el elemento 115, Moscovium. Esta síntesis se logró mediante un complejo proceso que implicaba el bombardeo de átomos de americio con iones de calcio, creando átomos del elemento 115 que existieron durante meras fracciones de segundo antes de descomponerse en elementos más ligeros. Las propiedades de Moscovium son tan intrigantes como su camino hacia el descubrimiento. Con un número atómico de 115, se caracteriza por su extrema inestabilidad, que solo existen en condiciones de laboratorio antes de descomponerse rápidamente. El isótopo más estable del moscovio, Mach 290, tiene una vida media de unos 0,65 segundos, lo que plantea importantes retos a los científicos que intentan estudiar sus propiedades en detalle. A pesar de estas dificultades, la síntesis del moscovio y sus isótopos aporta información esencial sobre el comportamiento de los elementos superpesados y las fuerzas que rigen los núcleos atómicos. El descubrimiento del moscovio tiene profundas implicaciones tanto para la ciencia teórica como para la aplicada. Desde el punto de vista teórico, aporta pruebas inestimables que respaldan los modelos de estructura nuclear y la isla de estabilidad predicha. Esto mejora nuestra comprensión del comportamiento atómico en los extremos de la materia, ofreciendo pistas sobre las fuerzas que mantienen unidos los núcleos y cómo la tabla periódica se extiende más allá de los elementos conocidos hoy en día. Desde el punto de vista tecnológico, mientras que las aplicaciones inmediatas del moscovio son limitadas debido a su inestabilidad, los procesos desarrollados para su síntesis y el estudio de sus propiedades tienen amplias implicaciones. Estas metodologías amplían los límites de la tecnología de los aceleradores de partículas y los métodos de detección, y la química de los elementos superpesados. Sientan las bases para futuros descubrimientos en el ámbito de los elementos superpesados, que algún día podrían dar lugar a materiales con propiedades y aplicaciones energéticas novedosas, materiales, ciencia y más allá. El reconocimiento oficial y la denominación de Moscovium en 2016 por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, IUPAC, fue un hito en el campo de la química. No representaba solo la adición de un nuevo elemento a la tabla periódica, sino la culminación de años de investigación en colaboración que abarcó varios continentes. El nombre Moscovium, en honor a la región de Moscú y sus contribuciones al campo de la ciencia, es un testimonio de la naturaleza global del descubrimiento científico. En el contexto de las afirmaciones de Bob Lazar sobre el uso del elemento 115 en la tecnología alienígena, el descubrimiento de Moscovium ofrece una fascinante nota a pie de página. Aunque la comunidad científica no ha encontrado pruebas que respalden las afirmaciones concretas de Lazar sobre las propiedades del elemento o sus aplicaciones en sistemas de propulsión extraterrestre, la mera existencia de Moscovium cautiva la imaginación. Sirve de recordatorio de las vastas incógnitas de la ciencia, donde los elementos teóricos de hoy se convierten en los temas de estudio de mañana, y quizás algún día, la base de las nuevas tecnologías. La ciencia de los ovnis. Separar la realidad de la ficción. El discurso en torno a los objetos voladores no identificados, los ovnis, ocupa un espacio nebuloso entre el escepticismo y la creencia, donde la búsqueda de pruebas empíricas se encuentra con el encanto de lo desconocido. La comunidad científica, tradicionalmente basada en pruebas empíricas y resultados reproducibles, aborda el fenómeno ovni con cautela, insistiendo en la necesidad de disponer de datos verificables. Este capítulo explora la postura científica sobre los ovnis, el impacto de la información desclasificada y las admisiones gubernamentales, y cómo estos desarrollos se alinean o entran en conflicto con las afirmaciones de Bob Lazar. La comunidad científica mayoritaria se muestra escéptica ante los avistamientos de ovnis y las visitas alienígenas, principalmente debido a la falta de pruebas físicas incontrovertibles. Los científicos sostienen que las afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias, un criterio que muchos informes sobre ovnis no cumplen. Este escepticismo se ve alimentado por la alta probabilidad de que existan explicaciones alternativas a los avistamientos, como los fenómenos atmosféricos, ilusiones ópticas u objetos artificiales, que a menudo pueden confundirse con naves extraterrestres. En los últimos años, el velo de secretismo que rodeaba los encuentros militares con fenómenos aéreos inexplicables ha empezado a levantarse. Gobiernos de todo el mundo, sobre todo de Estados Unidos, han empezado a reconocer la existencia de fenómenos aéreos no identificados, FANI, que desafían las explicaciones convencionales.
La desclasificación de filmaciones militares y testimonios de pilotos sobre encuentros con objetos que exhiben características de vuelo extraordinarias ha inyectado nuevo vigor al debate. Estas admisiones no confirman el origen extraterrestre de estos objetos, pero reconocen que hay observaciones que actualmente carecen de una explicación exhaustiva. Esta distinción es crucial. El reconocimiento de los PAU no supone un respaldo a las visitas de extranjeros, sino una admisión de fenómenos inexplicables que justifican la investigación científica. El relato de Bob Lazar sobre la ingeniería inversa de naves extraterrestres en el Área 51 y el uso del elemento 115 como mecanismo de propulsión encuentra tanto un apoyo indirecto como una contención significativa en el contexto de las recientes revelaciones. Por un lado, el reconocimiento por parte del gobierno de las PAU proporciona un telón de fondo que hace que las afirmaciones de Lazar parezcan menos descabelladas de lo que podían parecer hace décadas. Sugiere que las agencias militares y gubernamentales se toman en serio la posibilidad de que exista tecnología aérea avanzada no identificada, lo que podría considerarse en consonancia con las afirmaciones de Lazar sobre proyectos secretos. Por otra parte, el escrutinio científico aplicado a las alegaciones específicas de Lazar sobre tecnología alienígena en elemento 115 revela lagunas significativas. No existen pruebas públicas de la existencia de un sistema de propulsión antigravedad, o que Moscovium, elemento 115, haya sido utilizado como Lazar. Descrito. Las propiedades del Moscovium, tal y como se conocen científicamente, no coinciden con la descripción del Lazar, especialmente en lo que respecta a su estabilidad y potencial como fuente de combustible para viajes interestelares. La evolución de la narrativa en torno a los ovnis y los FANI subraya la importancia de la metodología científica en la investigación de lo desconocido. Los científicos abogan por la observación sistemática, recogida y análisis de datos como medio para comprender los PAU. Este enfoque pretende separar la realidad de la ficción, identificar las causas naturales o humanas de los avistamientos y aislar los fenómenos verdaderamente inexplicables para estudiarlos más a fondo. Iniciativas recientes, como la UAP Task Force del Pentágono, representan un esfuerzo concertado para aportar rigor científico a la investigación de fenómenos aéreos no identificados, recopilando y analizando datos de testigos creíbles y sofisticados equipos de seguimiento. Estos esfuerzos pretenden ofrecer una imagen más clara de lo que se observa e identificar posibles amenazas para la seguridad aérea y la seguridad nacional. La investigación científica de los ovnis y los FANI no valida ni refuta directamente las afirmaciones de Bob Lazar. En cambio, pone de relieve la complejidad de explorar fenómenos que existen en los márgenes de la comprensión científica actual. La narración de Lazar, por fascinante que sea, sigue sin estar respaldada por el tipo de pruebas que exige la investigación científica. Sin embargo, el reciente cambio hacia una mayor apertura y la aplicación de principios científicos al estudio de los PAU es un avance positivo. Crea un marco en el que pueden evaluarse afirmaciones como las de Lazar y fomenta un discurso público más informado y matizado sobre el tema. La física de la antigravedad. ¿Es posible el viaje interestelar? El concepto de antigravedad y viaje interestelar cautiva la imaginación, ofreciendo visiones de un futuro en el que la humanidad trasciende los confines de la Tierra para explorar el cosmos. La física teórica ofrece un marco para comprender cómo pueden ser posibles tales proezas, profundizar en conceptos que desafían nuestras nociones convencionales de espacio, tiempo y energía. Este capítulo explora los fundamentos teóricos de las tecnologías de antigravedad y de impulso warp, y cómo el elemento 115, propuesto por Bob Lazar, teóricamente podría desempeñar un papel en tales avances. La antigravedad, o contrarrestar la fuerza de la gravedad sin utilizar medios mecánicos, sigue siendo un campo especulativo dentro de la física. Según la teoría convencional, la gravedad es una curvatura del espacio-tiempo en torno a las masas, tal y como describe la teoría general de la relatividad de Einstein. Superar o manipular esta fuerza implica la necesidad de interactuar con el tejido fundamental del universo, de formas que actualmente no son alcanzables con las tecnologías o la física conocidas. Uno de los conceptos más tentadores para lograr viajes más rápidos que la luz es el motor warp, una proposición teórica que implica doblar o deformar el propio espacio-tiempo. La propulsión de Alcubierre, un modelo propuesto por el físico Miguel Alcubierre, sugiere que expandiendo el espacio-tiempo detrás de una nave espacial y contrayéndolo delante, se podría crear una burbuja que se mueve más rápido que la luz, y la nave espacial dentro de esta burbuja no violaría la velocidad de la luz dentro de su marco de referencia local. Este concepto elude las limitaciones impuestas por la velocidad de la luz, manipulando el espacio que rodea a la nave, en lugar de acelerar la propia nave. Las afirmaciones de Bob Lazar introducen el elemento 115, Moscovium, como un componente clave en el supuesto sistema de propulsión alienígena.
sugiriendo que podría generar un campo gravitatorio al ser bombardeado con protones. En física teórica, el concepto de materia exótica con densidad de energía negativa desempeña un papel crucial en las propuestas de motores warp y tecnologías antigravedad. En teoría, la materia exótica podría crear las condiciones necesarias para la manipulación del espacio-tiempo, como se requiere para la unidad Alcubierre. Sin embargo, Moscovium, tal y como lo entendemos actualmente, no posee estas propiedades. Es altamente inestable y decae rápidamente, sin capacidad conocida para generar o manipular campos gravitatorios de la manera descrita por Lazar. El salto de los modelos teóricos a las tecnologías prácticas en el ámbito de la antigravedad y los viajes interestelares es enorme. Los requisitos energéticos para crear una burbuja warp, por ejemplo, son astronómicos, estimada inicialmente como equivalente a la masa energética de un planeta como Júpiter. Recientes avances teóricos sugieren que estos requisitos podrían ser significativamente menores, pero la creación y estabilización de una burbuja warp siguen siendo puramente hipotéticas, sin que hasta ahora haya pruebas experimentales que apoyen esta posibilidad. Además, la manipulación del espacio-tiempo tal como se propone requiere formas de materia y energía que, en el mejor de los casos, son especulativas. Mientras que la búsqueda de materia oscura y las investigaciones sobre el vacío cuántico podrían descubrir algún día fenómenos que se ajusten a estos requisitos, el estado actual de los conocimientos no proporciona una base para las tecnologías de antigravedad o de impulso warp. La exploración de las tecnologías de antigravedad y de velocidad factorial pone de relieve lo incipiente de nuestra comprensión de las fuerzas fundamentales del universo. Aunque los fundamentos teóricos ofrecen posibilidades intrigantes, el salto a la aplicación práctica y el papel de sustancias como el elemento 115 en tales tecnologías siguen siendo especulativos. El viaje interestelar no es solo un reto tecnológico, sino una profunda indagación en las leyes de la física y el universo. Testimonios y escepticismo. El efecto Lazar. La narrativa tejida por Bob Lazar ha polarizado tanto al público como a los expertos, desencadenando un fenómeno que puede denominarse efecto Lazar. Este capítulo profundiza en el conjunto de reacciones públicas y científicas a las afirmaciones de Lazar, examinando el espectro de apoyo y escepticismo que ha rodeado su historia a lo largo de los años. Las revelaciones de Lazar sobre el Área 51 y la tecnología alienígena cautivaron la imaginación del público, despertando una fascinación por los ovnis y el secreto gubernamental que persiste hasta hoy. Sus relatos detallados sobre el trabajo en naves espaciales extraterrestres y la existencia del elemento 115, Moscovium, antes de que fuera reconocido oficialmente, le otorgó un estatus de héroe de culto dentro de ciertos segmentos de la comunidad ovni. Para muchos, la narración de Lazar proporcionó un vínculo tangible con el conocimiento gubernamental, largamente sospechado pero esquivo, de las formas de vida extraterrestres y su tecnología. Los partidarios de Lazar citan su temprana mención del Área 51 y del elemento 115 como prueba de su credibilidad, argumentando que sus descripciones detalladas de estos y otros detalles no podían haber sido fabricadas o adivinadas. Consideran a Lazar un denunciante que arriesgó su medio de vida y su seguridad para sacar a la luz pública información crucial. Por el contrario, la comunidad científica ha considerado con escepticismo las afirmaciones de Lazar. Los críticos señalan la falta de pruebas verificables que respalden su formación académica y profesional, señalando discrepancias en su relato de los hechos y la ausencia de testimonios corroborantes de personas con conexiones verificables con su supuesto trabajo en el Área 51. Además, las descripciones de Lazar sobre el sistema de propulsión alienígena y las capacidades del elemento 115 chocan con los conocimientos y principios científicos establecidos. La inestabilidad del Moscovium y su inadecuación para las aplicaciones descritas por Lazar han sido señaladas como incoherencias significativas en su historia. La forma en que se difundió la historia de Lazar, inicialmente mediante entrevistas televisadas y más tarde a través de plataformas de Internet, desempeñó un papel crucial en la configuración de la percepción pública. El carácter sensacionalista de sus afirmaciones, unido a la creciente desconfianza de la época en el secreto gubernamental, proporcionó un terreno fértil para la difusión de su historia. Algunos medios de comunicación abordaron el relato de Lazar con cierto escepticismo, otros presentaron sus afirmaciones sin un análisis crítico sustancial, enturbiando aún más las aguas de la opinión pública. El efecto Lazar también puede entenderse a través de la lente del sesgo de confirmación, donde los individuos son más propensos a creer la información que confirma sus creencias o hipótesis preexistentes. Para quienes estén predispuestos a creer en los ovnis y en el encubrimiento gubernamental, las afirmaciones de Lazar resultan convincentes, aunque sin fundamento, pruebas que coincidían con sus puntos de vista. Este aspecto psicológico ha contribuido a la duradera división entre creyentes y escépticos. En medio de los debates sobre la veracidad de las afirmaciones de Lazar, ha surgido una demanda más amplia de transparencia y rendición de cuentas por parte de las instituciones gubernamentales y militares.
Independientemente de la postura individual sobre el azar, esta historia ha amplificado las peticiones de desclasificación de la información relacionada con los ovnis y los FANI, dando lugar a un discurso más abierto sobre estos temas en los últimos años. El efecto Lazar subraya la importancia del método científico para evaluar afirmaciones extraordinarias. El proceso científico se basa en la evidencia, la reproducibilidad y la revisión por pares para validar o refutar las afirmaciones. Las afirmaciones del azar, carentes de pruebas empíricas y sometidas a un escrutinio limitado a través de estas lentes, ponen de relieve los retos a los que se enfrenta cuando las narrativas extraordinarias captan la imaginación del público. Casos similares y descubrimientos paralelos. La narración tejida por Bob Lazar no es un fenómeno aislado dentro del ámbito de la ufología y el supuesto secretismo gubernamental. A lo largo de los años, otras personas han afirmado tener información privilegiada sobre tecnología extraterrestre y proyectos gubernamentales secretos, y encuentros con objetos voladores no identificados. Este capítulo explora algunos de estos casos, estableciendo paralelismos y contrastes con las revelaciones del azar y examinando su impacto en el discurso en torno a los ovnis y la tecnología alienígena. Una de las figuras más notables en este contexto es Philip Schneider, un ingeniero que afirmaba haber trabajado en la construcción de bases militares subterráneas, DUMBs, que albergaba tecnología y seres extraterrestres. Schneider alegó encuentros con especies alienígenas y detalló batallas entre humanos y extraterrestres en las profundidades de la superficie terrestre. Aunque las afirmaciones de Schneider carecen de pruebas sustanciales y han sido recibidas con escepticismo, se hacen eco de la narrativa del azar en cuanto a la alegación de un profundo secretismo gubernamental y la existencia de tecnología alienígena. Paul Bennowitz, especialista en electrónica, se convenció de que estaba interceptando comunicaciones de naves extraterrestres mientras vigilaba las frecuencias militares en la 1980s. Sus investigaciones le llevaron a creer en la existencia de una base subterránea secreta cerca de Dulce, Nuevo México, donde humanos y alienígenas trabajaban juntos en proyectos siniestros. Aunque más tarde se reveló que Bennowitz había recibido información falsa de la Oficina de Investigaciones Especiales de las Fuerzas Aéreas para distraerle de proyectos militares delicados. Su historia contribuyó a la tradición de colaboraciones secretas entre gobiernos y extraterrestres y guarda paralelismos con las afirmaciones de Lazar sobre el Area 51. En una línea diferente, Gary McKinnon, un hacker británico, irrumpió en los ordenadores del ejército estadounidense y de la NASA en 2001, buscando pruebas de ovnis y de tecnología de energía libre. McKinnon afirmó haber encontrado pruebas de un programa espacial secreto llamado Solar Warden, en el que supuestamente participaba una flota de naves espaciales que protegían a la Tierra de amenazas extraterrestres. El caso de McKinnon es distinto, ya que incluía pruebas digitales, aunque nunca se presentaron pruebas concluyentes de sus afirmaciones. Sus acciones ponen de manifiesto hasta qué punto llegan los individuos para descubrir supuestos secretos sobre ovnis y tecnología alienígena. Edgar Mitchell, astronauta del Apollo 14 y sexto hombre en pisar la Luna, expresó públicamente su creencia en la existencia de vida extraterrestre y en el encubrimiento de encuentros ovni por parte de gobiernos de todo el mundo. El estatus de Mitchell como astronauta respetado otorgaba una credibilidad única a sus afirmaciones, aunque no presentó pruebas directas de sus afirmaciones. Su disposición a hablar abiertamente sobre ovnis y vida extraterrestre constituye un convincente paralelismo con la narración del azar, lo que sugiere que personas de diversas procedencias y con distintos niveles de acceso a información clasificada han llegado a conclusiones similares sobre los fenómenos extraterrestres. El efecto acumulativo de estas y otras denuncias y supuestas filtraciones dentro de la comunidad ovni ha sido un persistente cuestionamiento de las narrativas oficiales relativas a los objetos voladores no identificados y la vida extraterrestre. Como Lazar, muchas de estas personas se han enfrentado al escrutinio, a la incredulidad y retos a la hora de fundamentar sus afirmaciones. Sin embargo, sus historias contribuyen a un relato más amplio que sugiere una compleja relación entre el secretismo gubernamental, tecnología avanzada y las posibles interacciones extraterrestres. El reto de evaluar las afirmaciones de Lazar y otros denunciantes radica en la dificultad inherente de verificar historias que, por su naturaleza, implican información altamente clasificada o no pública. La exigencia de pruebas empíricas y reproducibilidad por parte de la comunidad científica contrasta con el carácter anecdótico y a menudo inverificable de estos relatos. Como tal, el discurso en torno a los ovnis y la tecnología alienígena sigue siendo un campo polémico, en el que la creencia y el escepticismo coexisten en un delicado equilibrio.